Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mates y Fútbol. Mi nombre es Agustín Espósito, es un placer estar con todos ustedes en este nuevo episodio de Mates y Fútbol que como siempre vas a tener disponible tanto en Spotify como en iVoox, como también en nuestro canal de YouTube que es No Huddle OK. De la misma manera nos encontrás en TikTok y en Twitch y además estamos en Twitter y en Instagram como @NFL No Huddle. Continuamos con los que son las previas de cada uno de los equipos de la NFL de cara a lo que va a ser esta temporada 2025, que está cada vez más difícil de predecir, está cada vez más intrigante esta offseason y hoy hay que hablar del campeón, hoy hay que hablar de los Philadelphia Eagles y para eso lo tengo del otro lado. Es un placer realmente para mí presentar a Oscar Budegen. Él es conductor de los podcasts Todos Eagles y de Phillies Weekly, y él es además la voz de los Philadelphia Eagles en español y también la voz de los Philadelphia Phillies en español para aquellos que también les gusta el béisbol. En su casa, Oscar, es un placer realmente para mí estar aquí contigo para hablar un poco acerca de los campeones defensores del Super Bowl. Un placer, Agustín, estar en No Huddle contigo y compartir con toda la audiencia, la gran audiencia que tienen. Mira, una temporada pasada que muchos no nos las esperábamos. Saquon Barkley se comió el show, básicamente, él solito, y le demostró al mundo que él es uno de los mejores jugadores de la NFL. Sí, sin dudas, sin dudas. Y Eagles que me parece que cambió un poco el juego de cara a esta temporada en toda la NFL. Y mi primera pregunta tiene un poco que ver con esto. En las anteriores previas, mucho del análisis se resumía en cómo lo va a hacer la trinchera, cómo lo va a hacer la línea ofensiva, cómo lo va a hacer la línea defensiva. Filadelfia creo que impuso un estilo de cómo construir un equipo de campeonato y es la profundidad en justamente las trincheras. ¿Cómo ves vos que se ha mantenido eso de cara a este año? Y sobre todo, ¿qué tan importante fue en la esquematización, si se quiere, tanto de defensa como de ataque, de un equipo que era muy difícil de parar por tierra, no solo por el talento nato de Saquon, sino también por el talento nato de los 5 tipos que estaban defendiéndolo, tanto a él como a Jalen Hurts, lo que fue el rendimiento de línea defensiva, uno de los equipos que, por lo menos en cuanto a presencia backfield, estuvo entre los mejores 10 de la NFL. Mira, la filosofía Eagles, desde que Howie Roseman pasó a ser el gerente general, siempre ha estado basado en las líneas. En tener la mejor línea ofensiva y tener la mejor línea defensiva, tener jugadores como Jason Kelce, como Lane Johnson, tener ahora mira, increíble. Empecemos por esto. Tenemos al mejor coordinador ofensivo de línea ofensiva de la NFL. El señor Stoutland es un mago. Lo que ha hecho hace que jugadores alguien como Becton, que estaba en el equipo de los Jets, que vivía lesionado, lo movió de tackle, lo movió a guardia, y ese hombre fue un tremendo jugador para los Eagles el año pasado. Créelo o no, es la única pérdida ofensiva de los Eagles, es Becton, que se fue con los Chargers a jugar con el equipo, firmó un acuerdo con el equipo de los Chargers. Queríamos que se quedara en Filadelfia. Es una mole y ayudó muchísimo por el juego por tierra, porque tenías por un lado a Dickerson, al guardia izquierdo, y a Mailata por un lado, y por el otro lado tenías a Lane Johnson, que para mí es el mejor right tackle de la NFL, lo ha sido los últimos 10 años, sigue ahí. Imagínate, le metes una mole como Becton al lado y este equipo fue básicamente imparable. Kelce hizo un trabajo muy bueno buscando a su reemplazo, a Jurgens, y lo consiguió, y el hombre hizo un excelente trabajo por Kelce el año pasado después de haberse retirado. Y mira, este equipo en la línea ofensiva está blindado. Stoutland ha hecho un trabajo extraordinario. Por el otro lado, la línea defensiva perdió importantes jugadores. Milton Williams para mí fue un jugador muy importante de los Eagles. Pero ¿qué pasa? Tienes a todos estos jugadores. Jalen Carter es una superestrella, va a ser una estrella. Eso fue un robo en el draft, que ese hombre haya bajado. Tuvo un problema legal, estuvo corriendo carros y una persona falleció, nadie lo quería agarrar. Vino Howie, bajó un pick en el draft, lo agarró de 9, y mira, este hombre va a ser el mejor defensive tackle de la NFL, lo tienes ahí. Pero Milton Williams jugaba un rol muy importante porque le hacían double teams a Jalen Carter y Milton Williams se escapaba y tuvo una muy bonita temporada con 5 sacks y 40 quarterback pressures el año pasado.
Otro hombre que se nos fue además de Milton Williams es Josh Sweat, que también cumplió un rol importante, 8 sacks y 33 presiones. Esas son las dos grandes bajas en la línea, pero bueno, busca la forma de reemplazarlo. Robinson, que fue la quinta selección, en la cuarta, quinta selección en el draft, viene a reemplazarlo. Tienes a un hombre que agarraron en Texas en el séptimo round hace 3 años, que es Ojomo, que va a jugar el rol de reemplazar a Milton Williams, y viene como esa camada de refuerzos. Y Howie, 5 de los primeros picks del draft fueron todos defensivos. Sí, y mi pregunta iba a tener que ver con eso, porque uno ve las bajas y uno ve también las altas de Filadelfia, los jugadores que llegaron. Hablo de Uche, de Adoree Jackson, de Azeez Ojulari, jugadores que en algún momento fueron vistos como una piedra de construcción en algunas franquicias, y que terminan, obviamente, o por lesiones o por una merma de rendimiento, siendo no tan importantes y dejados ir, ¿no? Adoree Jackson en su momento con Tennessee, Uke en su momento con los Patriots, Ojulari en su momento con los Giants, y los Eagles traen este tipo de jugadores para cumplir un gran desafío que me parece tratar de emular lo que fue esa defensa ese año. Obviamente creo que la parte importante de la defensa sigue ahí, y no hablo propiamente de los jugadores, sino de su coordinador defensivo, que es Vic Fangio, que logró armar una cohesión en esa unidad que me parece que no se veía hace mucho en Filadelfia de ese lado del ovoide. ¿Y cómo crees que entran estas incorporaciones a un esquema que ya digamos, no sorprende a nadie, entre comillas, pero a la vez es completamente efectivo? Mira, cuando tú miras a los Eagles, una de las cosas que tienes es estos dos hombres que tú acabas de mencionar, Azeez Ojulari y Josh Uche, que viene de los Patriots, y Ojulari, que viene del equipo de los Giants, van a ser complementos, van a ser jugadores de rotación. Ellos no van a ser los titulares van a ser Nolan Smith y Jalix Hunt. Y recuérdate ese nombre, Jalix Hunt, porque habla mucho de lo que es Howie. Ese hombre fue un hombre que estuvo en una universidad en Houston que no conoce nadie. Yo primera vez en mi vida que había escuchado, creo que es algo así como Houston Christian University. Encontraron a este hombre y jugó un papel muy, muy importante en rotaciones el año pasado. Y ese hombre, yo te puedo decir que va a ser uno de los mejores hombres sacks de la NFL. Para mí, ese va a tener un breakout season este año. Fangio lo escogió junto con Howie, y este hombre ha jugado un rol muy, muy importante. Alguien que nadie tenía ni en los 100 primeros picks, 200 primeros picks el año pasado. Con la varita mágica, Fangio y Howie encontraron a este hombre, y él va a ser titular este año. Va a reemplazar a Sweat del lado derecho, y por el lado izquierdo va a estar Nolan Smith, la combinación de Nolan Smith y Jalen Carter, que si mal no recuerdo tuvieron algo así como 7 sacks en la postemporada. Imagínate tú, en los últimos juegos, me acuerdo del juego de los Rams, la jugada que salva el juego con los Rams fue Jalen Carter, pero fue jugando junto con Nolan Smith, rotando, y entrando Jalen Carter y básicamente parando a Stafford y dándonos la posibilidad de poder pasar a la final de la Nacional. Pero mira, estos hombres los consigues, pero son piezas complementarias, no son las piezas más importantes, que es algo que hace muy bien Howie, escoger estos jugadores que encajan en el rompecabezas para tener mucha más profundidad de lo que tenía. Hasta ahora, Ojulari no ha jugado bien, ha jugado mucho mejor Uche, pero bueno, van a ser piezas que va a estar a las manos de Fangio para poder explotar en el pass rush durante la temporada. Antes de ir a un análisis un poco más específico, y creo que nos vamos a quedar al lado defensivo porque sinceramente es increíble esta defensa, más allá de en la previa hablábamos acerca de cómo este probablemente sea el mejor roster de la NFL, tal vez ahí con una competición con los Baltimore Ravens, pero Filadelfia viene a ser campeón y tiene ese edge por sobre los Ravens. ¿Cuál pensás que es el principal desafío? Puede ser ofensivo, puede ser defensivo. Y creo que la pregunta tiene que ver un poco más con la composición del roster, porque también vamos a hablar de calendario más adelante en este episodio, y los Eagles ahí la tienen fatal. Pero ¿cuál es el principal desafío de lo que es el roster, o de lo que es el armado de los planteamientos de los partidos para estos Philadelphia Eagles?
Hay algo positivo y algo no positivo. Te empiezo por lo no positivo. Dejaron ir a Darius Slay, a Big Play Slay, y eso va a ser una baja bien importante. Hasta ahora no han encontrado el hombre que lo pueda sustituir. Todos pensábamos que el third round pick Kelly Ringo iba a tomar ese rol y no lo ha tomado. Firmaron a Dory Jackson, que probablemente sea en estos momentos el titular, pero agarraron a este hombre que forzó a Howie hace 2 semanas a buscar a uno de los cornerbacks del equipo de los Raiders, este muchacho Bennett, Jaconian Bennett, que tiene potencial, pero nunca lo ha podido explotar y ha tenido muchos problemas de lesión con el hombro. ¿Quién va a ser el cornerback número 2? Es una gran incógnita, una gran interrogante todavía en los Eagles. Es probablemente la posición que no está definida. Todo lo demás, la segunda podría ser safety. Empezó Sidney Brown, que agarraron el draft hace 3 años. Pensábamos que iba a ser el titular este año, pero la segunda selección del draft fue Makuba, el hombre de Texas, que es un hombre que pega durísimo y muy explosivo, pero ha estado lesionado. Empezó bien, se lesionó, jugó en el juego pasado, intercepción y fumble recovery en el mismo juego de pretemporada, y el hombre hace 2 días se lesionó la corva y es muy posible que no esté listo. No sé todavía, pero es muy posible que no esté listo para empezar la temporada. Entonces, la posición de safety es la segunda, pero si tienes un Sidney Brown que puede jugar ese rol. La cosa positiva de los Eagles tienen en Zach Bond, que fue un milagroso descubrimiento el año pasado, uno de los líderes defensivos de toda la NFL el año pasado. También firmas a Jahid Campbell, es la primera selección del draft. Y tienes un hombre que para mí es uno de los mejores jugadores de la NFL, se llama Cooper DeJean, que es un hombre súper rápido, súper inteligente. ¿Qué es lo que pasa? Esos 3 jugadores que te acabo de mencionar, Bond, Campbell y Cooper DeJean, son como Swiss Army knives, como no se le dice en español, que cuchillos de... Navaja suiza. Son navajas suizas. Esos hombres van a jugar y los van a rotar. A veces vas a ver a un Bond yéndose en un blitz, en el pass rush de la posición de linebacker. Lo mismo con Campbell. Campbell puede jugar defensive end, puede jugar linebacker. Y Cooper DeJean puede jugar cornerback afuera, de slot o safety. Entonces tú vas a ver ese rompecabezas empezando a rotar y siendo mucho más avanzado de lo que fue la temporada pasada. Y vamos a estar claros, los Eagles ganaron 18-3 si tomas todos los juegos de la temporada pasada. Y lo increíble, en el juego contra el equipo de Washington en la final de conferencia y en el Super Bowl, ganamos por una diferencia de 50 puntos. O sea, fue algo realmente impresionante. El equipo viene, la ofensiva está intacta. Básicamente pierdes a este muchacho, a Beckton, pero entra Steen, que era un tackle guard de Alabama. Para mí eso va a ser casi seamless. Yo veo a la ofensiva siendo mucho más efectiva. La gran incógnita es Saquon Barkley. No has visto un corredor que después de 2,000 yardas sea tan efectivo un segundo año. ¿Podrá Saquon Barkley serlo? Es una gran incógnita. Pero terminando de hablar del punto de defensiva, la defensiva es de Fangio. Está básicamente, le dijeron algo bien interesante ahora cuando estuvieron hablando con él. Le hacían preguntas a él, cómo él maneja los juegos de pretemporada. Dice, para mí los juegos de pretemporada son los juegos más importantes, porque ya yo sé quiénes son mis titulares, pero esos que están peleando por el último puesto del roster o los últimos puestos del roster, yo los pongo a jugar y los pongo en posición para que ellos me demuestren qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Entonces es una cosa bien interesante, y ahí tuviste a Makuba, que en el juego pasado lo puso como el safety a jugar, como el principal safety, a ver qué hacía, y lo puso en posición y el hombre tuvo una intercepción y un fumble recovery. Entonces ahí es donde tú ves cómo él mueve todas las piezas, y lo que es Stoutland, el coordinador de la línea ofensiva, y lo que es Vic Fangio desde el punto de vista defensivo, ahí tienes 2 genios en cada una de sus posiciones, que básicamente tú les entregas el roster y ellos deciden qué tiene que hacer. Lo otro que hace Stoutland, el coordinador de la línea ofensiva, él es el coordinador de los del juego por tierra de los Eagles, además de ser el coordinador de la línea ofensiva. O sea, estos hombres están colocados en lugares estratégicos. ¿Y qué fue lo más importante de los Eagles ayer? El juego por tierra
y la defensa de los Eagles fue la que los ayudó a ganar el Super Bowl. Sí, coincido completamente. Creo que los rosters pueden ser muy buenos, pero si no está el acompañamiento del sideline con los entrenadores correctos, es muy difícil ser campeón. Y Filadelfia lo logró, y Filadelfia lo logró con una defensiva. Vos decías la diferencia de puntos entre lo que fue la final de conferencia y el Super Bowl con respecto a dos rivales que fueron de lo mejor de la NFL simplemente el año pasado. Obviamente Kansas City, nadie descubre a Kansas City, ya desde hace muchos años una de las grandes dinastías que tiene la NFL, y un Washington que está en una reconstrucción aceleradísima y que mostró, la verdad, cualidades importantes el año pasado. Y aún así, por más que está esa diferencia, yo creo que lo que destaca es la defensa de Fangio. Y por eso quiero poner un poco más la lupa sobre estos hombres, poner un poco más la lupa sobre quiénes integran esta defensiva. Y me parece muy, muy interesante arrancar por el lugar donde vos planteaste una duda. Por el lugar donde vos crees que hay un spot abierto, que es el de esquinero 2. Y en particular hablo de la secundaria. Kelly Ringo, si bien no creo que haya fallado, entre comillas, a el potencial que tenía, personalmente no estaba tan alto con él cuando salió de Georgia, sí creo que Filadelfia, dentro de las muy pocas decepciones que se ha llevado Filadelfia con jugadores en los últimos años, creo que Ringo entra entre las más grandes porque tenía mucha esperanza en el chico para que incluso sea su esquinero 1. Pero bueno, aparecieron en el básicamente el draft siguiente, Quinion Mitchell, Cooper Jean, Mitchell, increíble, Mitchell es increíble. Mitchell realmente... va a ser, mira, creerlo o no, yo creo que Mitchell podría ser este año el mejor cornerback que hay en la NFL. Así de bueno es ese muchacho. Yo coincido completamente, y algo que lo hablaba con nuestro querido amigo Fede Schwinn, cuando lo seleccionan a Quinion Mitchell, yo le dije a Fede, tienen un esquinero 1 del día 1 con este chico, hay que ver si le da, porque es cierto, jugó en Toledo, y el salto de la MAC a la NFL a veces es grande, pero demostró que no hay diferencias, por lo menos no había diferencias para él. Y después está la posición de safety, donde creo que el año pasado vimos mucho más a Blankenship y DeJean siendo los dos safeties, intercalándose. Blankenship, otro gran descubrimiento para Filadelfia, alguien que ha salido excesivamente bien. Middle Tennessee State. Middle Tennessee State. Y voy a ser un poco duro con él. Blankenship era, después de todo, el hijo del entrenador en Middle Tennessee State, y no era el capitán defensivo, pero era alguien que decías, bueno, algo de valor en equipos especiales, no sé si podrá jugar de safety titular de la NFL. Y la combinación de historia de esta secundaria marcaba que Ringo era el que podía ser tranquilamente el siguiente en la línea de sucesión, entre comillas, de proyectos que han funcionado para Filadelfia, y no ha sido de esta manera, pero el resto es un poco eso, jugadores que se les dio la oportunidad de ganar el lugar y lo han cumplido con creces. Sí, mira, Blankenship para mí es como el cerebro de la defensa. Él es básicamente un jugador que sabe colocarse muy bien, no tiene la velocidad más grande del mundo, pero es un jugador que juega con mucha inteligencia y siempre está en el lugar correcto a la hora correcta y hace un extraordinario trabajo. Quinion Mitchell es una superestrella jugando en la posición de cornerback, y es un deleite estar en training camp y ver a Q, lo llamamos a Quinion Mitchell, lo llamamos Q, a Q contra AJ Brown. Eso es un delight, o sea, ver a esos dos jugadores, porque una de las cosas que tiene Quinion Mitchell es que es muy competitivo, le encanta la competencia y se molesta de sobremanera cuando, por ejemplo, AJ Brown le hace una atrapada. Entonces es como que es cuchillo caliente, o sea, entre el otro cuchillo es increíble ver a los dos, y realmente, y el otro cuando no está con AJ Brown está con Devante Smith. Entonces como Smitty lo llamamos aquí, o sea, tiene todas las posibilidades. Ahora, a Ringo no lo he visto nada bien en las prácticas, no lo vi bien en las prácticas cuando estaba jugando contra los receptores de los Eagles, no lo vi bien en la práctica cuando jugamos contra los Bengals, se vio mal, se lo comió vivo Chase, y también en la práctica con el equipo de Cleveland la semana pasada, el hombre en drills que hacen antes de uno contra uno, un receptor contra un esquinero,
no se vio nada bien. Yo no creo, mira, Ringo va a estar en equipos especiales, yo lo veo que podría venir como un cornerback emergente. En este momento, Adoree Jackson es el titular y el que lo va a reemplazar va a ser Bennett, créelo o no, por encima de este muchacho, de Ringo. ¿Qué tanta esperanza hay de que Bennett tome ese protagonismo dentro de Filadelfia? Hizo un pase, defendió un pase la semana pasada contra el equipo de los Browns, se vio bien, no lo hemos visto suficiente, no ha tenido suficiente tiempo en el horno para ver qué realmente tiene. Se ve que tiene algo. La pregunta es por qué los Raiders lo dejan a ir por un jugador que en los Eagles no pintaba mucho, que es un defensive tackle. Pero mira, hay que esperar. Yo creo que lo bueno de tener a un veterano como Adoree Jackson es que yo lo veo jugando con ganas, que es una de las cosas que lo quiso retar Fangio el otro día. Le habló que él todavía no era el titular, dijo varias cosas importantes, pero para mí él va a jugar un rol, Bennett podría jugar un rol importante y podría tal vez reemplazar a Adoree Jackson en el momento de la temporada, dependiendo de cómo juegue. Hace un rato, y yéndonos hacia adelante en la defensa, hablaste muy bien de Jarek Hunt. ¿Qué es lo que tiene Filadelfia con Hunt en particular? ¿Qué es lo que maravilla a Fangio, a Sirianni, a los Eagles con este jugador? Y bueno, ¿qué rol va a cumplir como bien vos dijiste, una defensa de los Eagles que utiliza muchas navajas suizas, y creo que Hunt tiene el potencial, por lo menos para mí, de convertirse en una de ellas? Es como un diamante que no está pulido, que básicamente están puliendo ese diamante y lo están formando tanto físicamente como mentalmente en un jugador que podría ser una estrella. O sea, para mí la combinación de un lado con Nolan Smith por un lado y por el otro Jarek Hunt va a ser muy muy buena. Me preocupa mucho la salud de Nolan Smith. Todas las temporadas se lesiona, todas. Se lesionó la última temporada en Georgia, no terminó el año. Se lesionó en la primera temporada aquí, el año pasado estuvo algunos juegos abajo. Me preocupa Nolan Smith y su salud, y en el Super Bowl tuvo una lesión del brazo. Ya está bien y está jugando en los campos de entrenamiento, pero me preocupa. Me preocupa mucho las lesiones de Nolan Smith. Él no es el más grande. Jarek Hunt es más grande que él y es más un prototipo. Me recuerda a Hassan Reddick. Me recuerda mucho a Hassan Reddick. Ese es el tipo de jugador que es Hicks. Es un hombre rápido, tiene buen tamaño y para mí no sé si es este año, no sé si es el año que viene, pero para mí va a ayudar mucho al equipo. Y de nuevo vas a tener a Uche y vas a tener a Ojulari detrás como parte de la rotación de ellos dos. En la primera ronda, y voy a volver a citar exactamente lo mismo que dije cuando seleccionaron a Quinion Mitchell, cuando eligieron a Jigad Campbell en la primera ronda. Punto número 1, no sé qué hacía ahí, era probablemente un talento top 20 de la clase. Pero punto número 2, dije, bueno, esto es interesante porque este tal vez no sea un pick para el momento de Eagles. Tal vez este no va a ser un chico que sea titular de inmediato. Ahora, en su segundo año, se va a convertir en un linebacker que va a ser una máquina de taclear, que van a decir todos, Howie lo hizo de vuelta, volvió a robar un pick en el draft. En la primera ronda, que es mucho más difícil, me parece, que en otras rondas. Pero, ¿cómo ha entrado en este ecosistema defensivo Campbell? Y te quiero preguntar en particular, y para cerrar lo que es el análisis de linebackers y pasar a un poco los frontales, por Smael Mondon, que hay una fascinación de Howie por Georgia en particular, pero por la SEC en general, sí. Para seleccionar jugadores. ¿Cómo ha entrado también Smael Mondon ahí? Porque creo que la quinta ronda es un lugar donde a él no le correspondía. Es otro jugador que me parece que tendría que haber salido más adelante. Sí, mira, Mondon ha estado bien. No te voy a decir que ha estado mal, ha tenido sus momentos en training camp, en las prácticas, ha tenido sus momentos. Yo lo veo como un jugador que va a ser el equipo, pero va a estar en la parte de atrás, mientras lo mismo que pasó con Trotter Jr.
más o menos estilo Trotter Jr., lo agarraron en un quinto round, vino hacia adelante y lo agarró. Yo veo a Mondon jugando ese rol que hizo Trotter Jr. el año pasado. Será el último linebacker en el escuadrón y va a seguir aprendiendo y desarrollándose físicamente. Hasta tal vez si se lesiona a alguien podría entrar. Es un poquito como yo lo veo, yo lo veo a él. Ha tenido alguno que otro momento donde ha brillado, pero no ha sido ahora. Este muchacho, Jahid Campbell, este hombre es de otro planeta. Un hombre rapidísimo, te corre de esquina a esquina con una velocidad impresionante. Y este hombre, lo que te digo, la navaja suiza, o sea, él va a ser parte con Bond y con Cooper DeJean, que van a hacer un triángulo, que eso va a ser, bueno, el triángulo de las Bermudas para muchos de los equipos de la NFL, porque es que te lo digo, lo veo así y veo a Fangio con... Fangio está así, mira, está solo haciendo así lo que puede hacer, porque esos jugadores pueden hacer todo. Pueden jugar en la línea, pueden jugar atrás. Zach Bond empezó jugando en línea en New Orleans. Y luego lo movieron a linebacker y Big Fangio dijo, este hombre no es outside linebacker, este hombre es inside linebacker. Hay un poco de linebacker vieja escuela en Campbell, en este linebacker de este a oeste, si se quiere, de la cancha, y que es muy difícil de norte a sur realmente de la cancha, y que es muy difícil de esquematizar para evitarlo desde el lado ofensivo. Este hombre, yo veo a Roquan Smith, más o menos veo un Roquan Smith en él, un hombre que corre muchísimo, que puede jugar en múltiples lugares. Roquan Smith lo han dejado en inside linebacker. Este hombre tal vez tenga mucha más flexibilidad porque es como más flag, es más atlético, digámoslo así. O sea, pero estamos hablando de palabras mayores cuando hablamos de Roquan Smith, uno de los mejores linebackers que hay en la NFL. Este hombre va a ser extraordinario, o sea, te lo digo, es que lo veo y se ve cuando se para ahí, si tiene salud, y eso es la gran incógnita para mí este año, es salud. Si tiene salud, ese muchacho va a ser una estrella porque puede jugar múltiples posiciones y es súper rápido. Siempre está olfateando donde está la pelota, sabe lo que tiene que hacer, y en Alabama era un monstruo detrás de la pelota. O sea, sí. Para mí va a ser increíble. Bond y él, para mí, hacen un dúo de linebackers de lo mejor que hay en toda la NFL. Y hay una presión al frente que siempre te ayuda, que es la de Jalen Carter, ¿no? En esa línea defensiva por parte de los Eagles. ¿Qué opinas en sí de la línea? Tiene obviamente algunas... tiene 3 selecciones de primera ronda jugando en esa línea con Smith, Carter y Davis. Moro Ojomo, que aparece, no te digo de la nada porque se ha ganado en buena ley ese lugar, pero sí tal vez como el más underrated de toda la defensa, o por lo menos contra el que menos reflectores tiene, si se quiere. ¿Cómo ves esta línea defensiva de unos Eagles que se han caracterizado la temporada pasada por estar de manera constante en el backfield rival? Se dan el lujo de sacar al que podría haber sido el reemplazo de Jalen Carter, Thomas Booker, y cambiarlo por Bennett al equipo de los Raiders. Hay un muchacho que estuvo en equipos especiales en el squad de práctica el año pasado, que se llama Gabe Hall, que es ese muchacho número 96. Para mí, él va a jugar un rol muy importante como proceso de rotación. Tú tienes a Carter y Ojomo como los... tienes un triángulo entre Carter, Ojomo y Jordan Davis. Jordan Davis ha bajado, parece otra persona. Tú ves a Jordan Davis y tú dices, ¿quién es esta persona? Porque yo no lo había visto aquí. O sea, el hombre ha bajado todas las libras del mundo, está completamente en forma, ha llegado una gran incógnita, fue en el pick número 13 de Howie, está entrando en su 5º año. La gran pregunta es, ¿quién es Jordan Davis y si puede jugar o no? De que puede jugar. Siempre ha sido muy bueno contra la carrera, pero contra con presionar al passer nunca ha sido. Entonces nada más lo pones en primero o segundo down y lo sacas. Y ahí es donde entra Ojomo, que es mucho mejor que él, que va a cumplir el rol de Milton, de Milton este año. Pero mira, entra en escena este muchacho Gabe Hall y también Ty Robinson, que fue este muchacho que fue el tercer pick que tuvo Howie en el draft este año. Para mí es el defensive tackle está blindado, y ya hablamos un poquito de los ends,
Por un lado va a estar Nolan Smith, por el otro va a estar Jalix Hunt, y tienes de reemplazo a Ojulari y a Uche como los complementos de ellos. Este equipo, esta defensa... Pass rush no le va a faltar. No le va a faltar. O sea, esta defensa va a ser impresionante, que es el punto más importante. Si el pass rush, yo quería que firmaran tal vez a un defensive end adicional en caso de lesiones, porque siempre hay lesiones. Pero mira, los Eagles no tienen el drama que tiene Micah Parsons y el equipo de los Dallas Cowboys, que es una novela lo que se está viviendo en Dallas. Hablando de lesiones, vamos a ir al otro lado del ovoide. Una de las lesiones importantes que tiene que cubrir Filadelfia es la de Landon Dickerson, un problema en los meniscos que lo tiene en duda para iniciar la temporada. Me contabas antes del programa, lo operaron la semana pasada. ¿Cuál es la perspectiva que tiene Filadelfia sobre esta línea? Que hay que decirlo, y repito lo que dije al lado defensivo y lo repito para el lado ofensivo. Este equipo de los Eagles se ha hecho en el lado de las trincheras. O sea, escriben su historia desde el lado de las trincheras. Ofensiva, defensiva. En ofensiva han conseguido reemplazar a todos y cada uno de los jugadores que se han caído por alguna razón, sea porque se fueron del equipo, porque hubo lesiones, porque se retiraron en el caso de Jason Kelce. Y Filadelfia siempre ha encontrado la manera de reemplazarlo. ¿Cómo está el tema con la línea ofensiva para este año en el caso de los Eagles? Mira, está muy bien. De nuevo, el único que pierde realmente es a Becton. Pierdes a Becton y pierdes un hombre importante que se llama Fred Johnson, que firmó con Jacksonville. Fred Johnson reemplazó algún juego a Mailata, reemplazó a Lane Johnson cuando tiene que descansar un drive porque ya es un hombre ya mayor, pero es una superestrella. El año pasado no permitió ningún sack Lane Johnson. Y sabes que fue bonito la semana pasada en las prácticas, porque ahí esas prácticas conjuntas deberían ser los juegos que ponen. Ver a Myles Garrett contra Lane Johnson, bueno, eso fue impresionante en drills 1 contra 1, tratando de llegar al quarterback. Eso era espectacular. O sea, fútbol americano puro y duro. Bueno, Myles Garrett contra Lane Johnson en un toma y dame completo, realmente impresionante. Mira, esta línea va a estar blindada y Howie trajo a dos hombres veteranos te voy a dar un nombre de un novato que para mí va a ser la sensación. Los Eagles van a acordar, tú vas a acordarte de este nombre, se llama Drew Kendall. Es el centro de la Universidad de Boston College, que lo agarraron en el séptimo round. Ese hombre, y te lo digo la importancia de él, a Jorgens, el centro que escogió Kelce, le operaron de la espalda en el off-season y ha tenido problemas en la espalda. Si recuerdas bien, hubo un juego entre que movieron a Landon Dickerson, que era centro también, jugaba centro en Alabama, y lo movieron a centro y se molestó también la rodilla en uno de los juegos de playoff porque Jorgens salió, no se sabía si iba a jugar o no, al final no lo pusieron en el juego y Landon Dickerson lo reemplazó. Este muchacho Kendall lo he visto y es tremendo, o sea, parece que fuera titular. Así como Tanner McKee, yo estoy seguro que vamos a hablar en un minuto de Tanner McKee, el backup de Jalen Hurts. Así veo a este muchacho Kendall en su primer año saliendo de college. Es extraordinario y es el reemplazo de centro. Si le pasa algo a Jorgens, inmediatamente este hombre entra en escena y no pierdes nada, porque juega igual que él, es buenísimo. Lo veo, o sea, de verdad, impresionado de ese muchacho. Y me quedé así como que, si me preguntas a mí, estoy más impresionado en él que Campbell. Así que te imaginas, porque yo sabía que traíamos en Campbell, pero este muchacho claro. Kendall es un fenómeno. Ahora, tienes dos adquisiciones estratégicas que hizo Howie. Una es Matt Pryor, un hombre que jugó inicialmente en Filadelfia, salió de Filadelfia y ha sido titular en Detroit. Si mal no recuerdo, él estaba en Detroit. Chicago. En Chicago. Pero Matt Pryor es un hombre que ha jugado guard y ha jugado tackle. Entonces lo puedes colocar en cualquier lugar. Y el otro es el muchacho que salió de Miami, Kendall Lamb, que salió de Miami, que lo firmó Howie y puede jugar la posición de tackle. Entonces esos son los veteranos. Tienes a Kendall y tienes el que está reemplazando en estos momentos a Landon Dickerson. Es Brett Tooth. Es el hombre que lo ha reemplazado hasta ahora. Y es el hombre que está tomando los snaps por él mientras él no está ahí. Y lo vas a ver este fin de semana o mañana. Hoy es jueves. Mañana viernes lo vas a ver
jugando en el último juego contra el equipo de los Jets. Pero a mí tiene los reemplazos y Stoutland continúa produciendo. O sea, Mailata fue una 7ª selección del draft de Australia. Jamás había jugado fútbol americano y lo ha convertido hoy por hoy en uno de los mejores left tackles de toda la NFL. Es un mago. Es un mago. Hay realmente una magia con esto. Hay una inversión también en la versatilidad de algunos de estos jugadores, de poder ocupar distintas posiciones dentro de la línea, que también es muy interesante para un Philadelphia que, gracias a estos 5 grandes hombres y todo el resto también de atrás, no vamos a quitarle el mérito a los backups, que muchas veces también hacen el trabajo sucio de reemplazar a aquellas piezas que parecen imprescindibles en la línea ofensiva. Le han abierto el juego terrestre a unos Eagles que, para colmo, trajeron a Saquon Barkley, y que ya no hay que explicar qué es lo que hizo Saquon Barkley la temporada pasada. Pero me parece muy interesante lo que marcaste de que hay un signo de pregunta sobre Barkley, que es muy claro y que es cierto. Ninguna temporada posterior a las 2000 yardas, un hecho que ocurrió una cantidad contadas con la mano de veces de la historia en la NFL, ha sido tan productiva como la anterior. Sí, a ver, en general se superan las 1000 yardas, pero hay un sabor a poco cuando se superan las 1000 yardas después de superar las 2000 en la temporada anterior. ¿Dónde tiene que estar la expectativa realista para el juego terrestre de Eagles? Y lo quiero marcar como el juego terrestre porque creo que esta parte de la ofensiva es mucho más que Saquon Barkley. Barkley es el 70% tal vez. Pero hay jugadores interesantes en Shipley, en A.J. Dillon, que lo trajeron también para que tome snaps, y que, bueno, tiene además el condimento de que Hurts forma también parte de ese planeamiento para el juego terrestre. Mira, para mí va a ser muy importante. Perdemos a Gainwell, Kenny Gainwell, que había sido un pilar, el hombre de Memphis, hizo un buen trabajo, es un buen pass catcher. Pero la firma de Dillon tapa un hueco muy, muy importante, porque Dillon podría reemplazar a Barkley en el goal line. Y Barkley no necesita estar esforzándose tanto. Yo creo que van a repartir el workload. Y Dillon es el hombre que venía de Green Bay, es un hombre grandísimo, un hombre y está jugando muy, muy bien. Y ¿sabes algo que me ha sorprendido? Pass catcher. Agarra muchas pelotas del backfield, que eso no era algo que lo hacía mucho en Green Bay, pero está agarrando, y porque el juego por tierra de los Eagles es un juego flexible, donde tú tienes al corredor que siempre está corriendo, pero también tienes un Shipley que es un gran receptor, y también tienes a Dillon, los dos pueden correr con la pelota. Me encanta el juego por tierra de los Eagles. Si se llegara, Dios no quiera, caer Barkley, hay opciones con Dillon y con la combinación de Dillon y Shipley, que para mí no vas a perder mucho porque tienes una línea ofensiva que le abre los huecos. Yo creo que le van a tratar de manejar el workload, sobre todo al principio de la temporada, a Barkley, para que esté más fresco al final. Me parece un poco, los Eagles creen mucho en la analítica y creen mucho en el manejo, y es un poco, lo he visto muy bien. Barkley se ve, bueno, en la forma, Barkley es un monstruo físicamente, o sea, esas piernas que tiene son increíbles. Lo ves constantemente y en las prácticas tú ves que se escurre. Lo más importante de las prácticas contra el equipo de los Browns fue el juego por tierra de los Eagles. Se los comieron vivos. O sea, se escapaban cada rato por muchísimas yardas. No en el juego, estoy hablando de las prácticas en conjunto, que es básicamente lo que tú ves que es lo único que hacen antes de la temporada regular. El juego por tierra de los Eagles fue Hurts no se vio tan bien, pero se ha visto mejor en las últimas prácticas, pasando con la pelota, pero yo creo que le van a manejar el workload a Barkley. Si me preguntas a mí qué va a pasar, y veo una cabeza, 3 cabezas, un monstruo de 3 cabezas jugando este año para los Eagles, con Barkley jugando que el 60-70% de las veces, y Dillon y Shipley ocupando el otro 30%. Es interesante porque seguimos hablando de probablemente, o por lo menos en la
en lo completo de un corredor, del mejor corredor de la NFL, que es Saquon Barkley. Después obviamente están quienes piensan que hay mejores agarrando la pelota o mejores acarreando la pelota, pero Barkley en lo completo es el mejor. Y aún así Filadelfia va a un poco dividir ese trabajo para poder tenerlo más fresco a final de temporada. Es algo interesante también preguntarte sobre Hurts, sobre qué influencia va a tener sobre el juego terrestre, o si lo van a cuidar más dentro de este apartado. Ya lo intentaron hacer también en la temporada pasada, terminaron incluyendo un poco más de jugadas de acarreo porque creo que los equipos no lo terminaron esperando tanto a final de año. Está el tema del touch push y demás, pero ¿qué tanto va a influir dentro de esos Hurts? Mira, el juego por tierra, dos cosas importantes. Uno, el touch push se mantiene. Mientras el touch push se mantiene, Jalen Hurts es el que va a anotar el 90% de los touch push y el otro 10% van a ser jugadas de engaño. Así que ya ahí va a tener una gran cantidad de touchdowns. Jalen este año, o sea, el año pasado tuvo 14 touchdowns por tierra. Entonces, y mientras que Saquon Barkley tuvo 13. Yo veo que va a seguir jugando un juego importante por tierra, primero en el goal line y segundo, Hurts es un corredor pasador. Él no es un pasador corredor a última hora. Él no es la persona que te lee el field mejor que cualquier otro. Él no es un Burrow, él no es un Mahomes. Él es un hombre que depende mucho de sus piernas y mira, yo lo veo utilizando sus piernas, que lo va a usar un poquito menos, está bien, y que van a tratar de balancear un poquito más la ofensiva aire-tierra. Lo veo de esa forma. Pero Hurts depende de su juego por tierra y es un gran corredor. Como quarterback es un gran corredor. Después de Lamar Jackson es el mejor corredor que hay en la NFL. Y yo veo a Hurts corriendo con la pelota. Yo no veo que lo van a parar. El año pasado, mira, corrió para 630 yardas, un averaje de 4.2, 14 touchdowns. Tú no le puedes quitar eso a esa ofensiva. La magia de esta ofensiva es la combinación de juego por tierra y aire, y sobre todo el juego por tierra, la combinación de 27. Tuvimos 29 touchdowns por tierra el año pasado. Eso es uno de los mejores de la NFL y Barkley, que corrió para 2.005 yardas, pasó ese número mágico de 2.000 yardas que muy pocos jugadores lo han podido pasar. Antes de preguntarte por el juego aéreo, donde vamos a seguir hablando de Jalen Hurts y de tal vez uno de los principales desafíos que va a tener Filadelfia para esta temporada, quiero hacer la pregunta por él, porque se lo vio muy bien en esta pretemporada. Hace rato creo que se lo ve bien y es cómodamente uno de los mejores quarterback 2 de esta liga. Estoy hablando de Tanner McKee, el egresado de la Universidad de Stanford. ¿Hay algún pensamiento de intercambio con McKee? ¿O Filadelfia realmente valúa tenerlo ahí? Porque pienso en los mariscales titulares de esta liga y sinceramente creo que McKee, lo creía incluso cuando llegó a la NFL, los Eagles lo toman en una sexta ronda. McKee para mí no era una sexta ronda, había ciertas dudas obvias con su juego, pero no era una sexta ronda. Y veo un mariscal con proyecto de titularidad en esta liga. Filadelfia debe saber eso. ¿Hay algún intercambio posible por él? Yo desde el primer día que ese muchacho lo vi en los 2 primeros juegos de pretemporada, dije, este muchacho tiene potencial de ser un quarterback de la NFL. Tomaron la decisión de traer a Mariota el primer año. En su segundo año hace el cambio por, ¿cómo se llama el quarterback que está ahora en Cleveland, que se fue de aquí? Kenny Pickett. Kenny Pickett. Y ahora le trajeron a Dorian Thompson-Robinson también. Sí, pero Dorian, yo no creo, no va a ser ni el equipo. O sea, Dorian Thompson no va a ser el equipo. No, tienen muchos problemas. Yo no creo que están contentos con él. Yo no creo que va a ser el equipo. Trajeron al muchacho este de Syracuse. El problema de McKee, cambiarlo. Conociendo a Howie le podrían dar una segunda, tal vez un segundo round pick por él. El riesgo, ¿qué es lo que pasa? Estos muchachos que puede ser un quarterback en la NFL. Yo estoy seguro que este muchacho estaría hoy en día en Indianapolis o en New Orleans, y fuera el titular en Indianapolis y en New Orleans en este momento, no me queda la menor duda. Entonces, esto es un quarterback titular. Te da el lujo a ti de tenerlo, lo tienes 2 temporadas más. ¿Qué va a hacer Howie? Howie, conociendo cómo hace Howie va a hacer lo siguiente.
él va a firmar un quarterback veterano en el próximo postseason y va a cambiar a Tanner McKee por un segundo round pick o por lo que quiera. Él lo va a hacer, porque así es como opera Howie. O sea, es un hombre que siempre está negociando detrás para tratar de posicionarse y tener el día del draft la mayor cantidad de activos para poder hacer la magia de Howie y poder moverse de un puesto 21 a un puesto 17 o de un puesto 28 a un puesto 21 y agarrar a un Jahid Campbell, como por ejemplo lo hizo este año. Ese es Howie, así es como opera él. Yo estoy casi seguro que el próximo offseason McKee se va por un segundo round a otro equipo. Aquí están hablando de que lo cambien por un primer round. Yo no creo que van a dar un primer round por él. No lo creo. Pero ¿qué pasa? Se lesiona Hurts y tienes un quarterback titular jugando. Créeme, esto no es un suplente. Esto es un titular. Este hombre operó el año pasado la ofensiva de los Eagles contra los Cowboys. No se perdió. Mira, son quarterbacks totalmente, son los polos opuestos. Este hombre es un hombre de anticipación. Este hombre es el sueño de Smitty. Es el sueño de Smitty, porque Smitty, ¿qué es lo que hace? Smitty, tú le dices, mira, yo voy a estar ahí y él va a hacer el movimiento, y A.J. Brown, los pases que hacía ese muchacho con los wide receiver titulares, era una maravilla. Pasó para más de 300 yardas, 3 touchdowns. O sea, tú dices, wow. Te digo, wow. Así mismo quedé yo cuando este muchacho es titular hoy en día en probablemente un tercio de los equipos de la NFL. Sí, coincido y creo que podría llegar a venir un cambio, pero hay un mariscal titular, ese es Jalen Hurts, y tiene en este grupo de receptores, y vamos a incluir también a los no alas tienes cerradas un dentro. 3, el problema, Agustín, es que no tienes un 3 que sea el reemplazo de él. Por eso que te estoy diciendo, si firma un veterano o adquiere un veterano, entonces tiene la posibilidad entonces de cambiar a McKee. De cambiar, exactamente. Hablando del juego aéreo, obviamente A.J. Brown, Devonta Smith, el mismo Dallas Goedert, creo que no necesitan una presentación por sí solos. En cuanto a dúos de receptores, Filadelfia tiene uno de los mejores de la NFL en A.J. Brown y Devonta Smith. Creo que incluso el otro está dentro de la misma división con CeeDee Lamb y George Pickens. Hay preocupación tal vez con esto lo hablábamos un poco antes del programa, la lesión de Johnny Wilson. Si bien es un receptor de profundidad, básicamente un receptor 4-5 no solo en Filadelfia, sino en la gran mayoría de los equipos de la NFL, era el receptor que hacía el trabajo sucio. Y entra perfecto dentro de este análisis el trade que hicieron por John Mechie III, que es un receptor completamente distinto, que lamentablemente no tuvo la oportunidad de brillar en Houston por lesión de rodilla y por lamentablemente afrontar cáncer también en una de las temporadas. Y que siempre tuvo el talento y que no tuvo realmente el espacio para demostrarlo. Mechie es más parecido a Dodson, tal vez, en cuanto al tipo de receptor. Pero ¿cómo ves vos este grupo de Filadelfia con dos estrellas, como lo son Brown y Smith, con dos jugadores muy muy funcionales, como lo son Dodson y Mechie III, y bueno, la dura baja para mí de Wilson? Sí, mira, Wilson era el wide receiver número 4, Mechie el 5 a estas alturas de la temporada. Para mí Mechie es el reemplazo de Dodson a futuro. Es un poquito como opera Howie, ya está pensando un paso más adelante. Dodson es el tercer receptor del equipo y yo veo a Mechie jugando. La relación que él tiene con Smitty es muy muy bonita. Ambos estuvieron en Alabama. Él no era tan bueno como Smitty, pero no era muy malo tampoco. Y es un hombre que trabaja muy, muy duro. Un muchacho que tuvo muchos problemas de salud y creo que batalló contra el cáncer y se recuperó del cáncer. Y nos encanta tenerlo aquí. Él va a jugar ahora, se mueve al lesionarse Wilson, que es una especie de híbrido entre tight end y wide receiver. Un hombre altísimo de 6'6" con 230 libras, que jugaba muy bien, bloqueó muy bien apoyando a Saquon Barkley el año pasado. Ya no tienes esa herramienta, entonces vas a tener que utilizar 2 tight ends con un fullback o 3 tight ends. Vas a ver formaciones distintas a las que tenía pensado los Eagles,
porque Wilson te cumplía ese rol de híbrido y había jugado muy bien en la pretemporada y en training camp. Se vio muy, pero muy bien. Pero lamentablemente, mira, Tooth, el hombre que está reemplazando a Landon Dickerson, se le montó encima en la pierna y básicamente lo vamos a perder por toda la temporada. Le están operando la rodilla y tengo entendido que la tibia también. Fue bien bravo la lesión que tuvo y mira, no lo vas a tener. Eso le abre el puesto a un tercer tight end que se llama A.J. Jenkins, que estuvo con los Eagles el año pasado, que para mí va a jugar un rol muy probablemente con esta lesión de Wilson. Jenkins haga el equipo. Entonces, tienes la sorpresa de los campos de entrenamiento, ha sido este muchacho Cooper, que es un muchacho que es muy buen receptor, fue una selección alta del draft del pasado. No me acuerdo ahorita qué equipo lo agarró, pero los Eagles lo agarraron y el hombre ha sido la sensación de training camp y es muy probablemente que él sea el próximo receptor, el quinto receptor de este equipo. Entonces está Enai Smith, que es el otro, que es un hombre retorno. Y para mí él está peleando con Williams, un hombre que puede jugar running back, wide receiver, que lo agarraron los Eagles, lo firmaron los Eagles. Y entre Enai Smith y este muchacho Wilson va a estar el punt returner y el kick returner de los Eagles. Sí, para completar, Darius Cooper de Tarleton State jugó la temporada pasada en Chicago. Con ellos estuvo el... Tremendo jugador, es tremendo Sí. jugador. Para mí, yo lo veía a él como el reemplazo de Dodson. Ahora agarraron a Mechie. Entonces esa conexión con Mechie ahí nos puso un question mark, pero ha jugado enorme. O sea, hasta el punto de que yo estaba en el primer... estaba haciendo el análisis del primer juego de pretemporada y dije, miren el número 41, no se pierdan los ojos del número 41 porque es un fenómeno. Y allá el hombre anotó un touchdown y agarró 7, 8 pelotas. Es muy bueno, es muy bueno, un hombre de posesión. Para mí, yo lo veo que va a ser el equipo. La gran pregunta es Enai Smith, si va a ser el equipo o no, entre William y Enai Smith, esa es la gran pregunta. Enai Smith es un buen hombre retorno, pero no lo veo como un prototipo receptor. Sí. No voy a preguntar por expectativas de los Eagles porque vienen a ser campeones de Super Bowl y obviamente la intención es repetir. Está este análisis interesante que se puede hacer con todos los equipos de la NFC de si se va a continuar esa racha insólita que tiene la división de más de 2 décadas sin un campeón repetido, desde 2004 que no repite campeón esta división. Filadelfia obviamente parte como el favorito, pero Dallas va a tener una muy buena ofensiva, Washington está en alza y Giants creo que La defensa todavía va no. a tener va a tener muy Sí. buena línea defensiva. Sí. Todavía no están ahí ofensivamente, pero defensivamente es un equipo interesante. No voy a preguntar por expectativas. Sí hay algo que mencionamos en la previa, que es el calendario de este Sí, estábamos hablando antes del... Para mí hay dos obstáculos que pueden prevenir a los Eagles de no poder ganar el Super Bowl o de regresar al Super Bowl, que uno es el calendario, van a jugar contra 10 equipos de playoff y 7 de los 10 vas a tener que jugar en la carretera con ellos. Viendo la historia de los Eagles, es el calendario más fuerte en toda la historia del equipo. No juegas 2 juegos consecutivos en casa, un juego en la carretera, un juego en casa, un juego en la carretera, un juego en casa, así es toda la temporada. Empezamos jugando contra Dallas en casa, después tenemos que ir a Kansas City a jugar con Kansas City y nada más para que tengan una idea, mira, tienes a Dallas, deberíamos conceptualmente ganarle. Luego tienes que ir a Kansas City, que va a ser muy difícil ganarles allá por la revancha, porque los dejamos, bueno, por 50 puntos le ganamos a los Commanders y al equipo de los Chiefs en los 2 últimos juegos del año. Luego tienes a los Rams en casa, luego tienes que ir a Tampa. Los Eagles perdieron en Tampa el año pasado, pero no jugó ni Lane Johnson ni A.J. Brown jugaron en ese juego. Luego tienes a Denver, tienes que ir a Tampa, luego juegas contra Denver en casa, tienes que ir a los Gigantes, que debe ser un juego manejable. Luego tienes que ir a Minnesota, luego regresas y juegas en casa contra los Gigantes, tienes el bye week y luego tienes mira estos 3 juegos que tienes.
Green Bay en Green Bay, Detroit y Dallas. O sea, es un calendario que no es uno detrás del otro. No tiene descanso, Sí, no tienes descanso. En las últimas 3 semanas, Washington en Washington, Buffalo en Buffalo y Washington, tienes a Washington en casa para terminar la temporada. O sea, es un calendario muy, muy complicado. Y en una NFC que pinta para ser un poco lo mismo que el año pasado. El año pasado la NFC dejó afuera a Seattle, por ejemplo, que terminó con récord de 10-6 la temporada. Y esta 17, perdón, no 16, 16 era el antiguo, con el antiguo calendario. Y este año tiene pinta que va a ser algo similar. Equipos que tal vez con 10 victorias se te van a quedar afuera de la postemporada, dentro de lo que es la nacional, ¿no? Dentro de ese análisis, claramente es muy importante tener la localía en los playoffs. Y Filadelfia, con este calendario, Oscar, no sé cómo lo ves vos en cuanto al optimismo, no es fácil. No es fácil. Yo creo que van a ganar la división. Yo creo que los Commanders están demasiado inflados. Coincido, sí. Están demasiado inflados. La segunda temporada de Jadon Daniels va a ser bien interesante como juega. Que no hayan extendido al receptor, a McLaurin, para mí es un problema bien grande porque, y es lo mismo que está pasando en Dallas, son novelas que estás creando tú en un momento que, mira, cuando tú llegas a Training Camp, es enfocarse en la temporada, que es lo que están haciendo los Eagles. Los Eagles es 1% mejor todos los días y enfocarse y tienes... Tú dijiste algo muy, muy importante. Una de las claves para los Eagles, hablamos de Stoutland, hablamos de Fangio. Para mí, uno de los factores más importantes, y lo estaba mencionando el otro día en un podcast de los Eagles en inglés, uno de los factores más importantes que los Eagles hayan ganado ese campeonato fueron los coaches. Los coaches que están detrás de Fangio, de la línea Clint, que está en la que fue el coordinador defensivo del equipo de Seattle, que lo trajeron para manejar la línea de los Eagles, el quarterback, el coach de linebackers, el coach de safeties, el coach de defensive backs, el coach de cornerbacks. O sea, todos esos coaches hicieron que esos jugadores jugaran al máximo nivel. Y la novela que tienen montada con Parsons y con McLaurin, para mí eso no tiene ningún sentido a estas alturas y prueba la falta. Tú no escuchas, ¿cuándo tú has escuchado que los Eagles han tenido un problema con un contrato con un jugador? Jamás. Por lo menos en la era Howie Roseman no ha pasado. Porque él no hace eso. Si él sabe que él toma una decisión, ¿este está o no está? ¿Este entra o no entra? ¿Cuál era el objetivo de ellos? Extender a Barkley para darle un reward por lo que había hecho por los Eagles y firmó a Zach Bond, que fue uno de los mejores jugadores defensivos del año pasado. Entonces dijo, mira, Milton Williams no encaja aquí, tampoco George Sweat, voy a dejar que ellos, pero ya tengo los reemplazos ya listos. Entonces, esa es la mente de un estratega buscando cómo montar un equipo y cómo se monta un equipo. Esta novela con Parsons y con McLaurin, págale lo que tienes que pagarle. Sí, o sea, incluso, sí. Y disculpa la interrupción, pero Roseman lo hace muy temprano en la temporada baja. Él ya tenía tomada la decisión, básicamente, tal vez antes de jugar el gran partido, incluso allá en febrero. Algo importante que ayuda y ha sido la parte de la magia de Howie es el dueño de los Eagles, el señor Lurie. Lurie está dispuesto a dar dinero de adelantado en términos de, ok, voy a firmar a Zach Bond, pero le voy a dar un contrato, le voy a dar un bono muy, muy grande adelante. Te añade años muertos, pero te reduce el cap del año. Entonces, eso es una de las cosas que hace Howie, que lo hace la magia de los Eagles, la magia de Howie. ¿Qué es lo que pasa? Jerry Jones no hace eso. Él no quiere pagarle a los jugadores, no quiere darle los millones. Entonces, tener un dueño como Jeffrey Lurie que está dispuesto a invertir en el equipo es muy, muy importante y parte del éxito de los Eagles ha sido eso. Por ahí tenía unos números que estaba, déjame, los tengo que leer porque no los tengo a la mano, pero mira, en 25 años que este señor ha sido el dueño de los Eagles han ido a los playoffs en 17 de los 25 años y han ido a 11 NFC titles durante ese periodo. O sea, eso te habla de la calidad de equipo que ha formado y la cultura y la dinámica que hay en este equipo. Muchos de los otros equipos no la tienen.
Yo creo que los Eagles vuelven a repetir como campeones de la NFC del Este. Van a ser el primero, yo diría que van a estar entre los primeros 3 del NFC y van a tener chance de alguna forma de volver a llegar al Super Bowl una vez más este año, porque esto es un equipo que está blindado y básicamente regresa. Ofensivamente regresan todos menos uno y en la defensa tienes los reemplazos, ya los tienes puestos. Cornerback 2, mi gran preocupación. Oscar, mil gracias por esta hora, básicamente, de charla acerca de los últimos campeones de la NFL y los últimos campeones del Super Bowl, los Philadelphia Eagles. El agradecimiento realmente por pasarte gracias por aquí y siempre muy interesante sentarse a charlar con vos de los Philadelphia Eagles con este insight que tenés de todo lo que ocurre en relación a este equipo. Gracias, hermano. Un placer para ti, toda tu audiencia y que tenga una tremenda temporada del 2025. Gracias, Oscar. @Oscar Budegen, lo siguen así en las redes sociales a un amigo de la casa a esta altura, Oscar Budegen, que él es conductor del podcast Todo Eagles de Phillips Weekly también, para aquellos que les gusta el béisbol, y obviamente la voz de los Philadelphia Eagles y de los Philadelphia Phillies en español. Mi nombre es Agustín Espósito, esto ha sido Mates y Fútbol. Recordá que este y todos los episodios de estos programas los podés escuchar en Spotify, en iVoox y en nuestro canal de YouTube, que es No Huddle OK. De la misma manera nos seguís en TikTok y en Twitch, y además estamos en Twitter y en Instagram como @NFL No Huddle. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Nos encontramos la semana que viene para otro episodio de esto que es Mates y Fútbol. Un abrazo grande para todos. Chau, chau.